Buenas noches, mi nombre es Víctor Pablo Ortiz González, soy doctorante del doctorado en educación de la Universidad de Negocios SEC. En este momento voy a presentar la última actividad de la materia de reconocimiento de teoría pedagógica. El documento que tomo en consideración es el de la UNESCO, de replantear la educación hacia un bien común mundial. Este documento está hecho más que nada para ver cómo se pudo haber transformado la metodología de educación en el mundo de acuerdo a los momentos actuales que se están viviendo en las sociedades. Este documento está hecho por Noelia Fernández González. Este documento está más que nada hecho para contestar tres preguntas específicas. ¿Qué educación necesitaríamos para el siglo XXI? De acuerdo a los cambios sociales, económicos, culturales, étnicos que se desarrollan en la actualidad, debemos entender que se debe transformar o hacer una reingeniería de la educación de acuerdo a los nuevos modelos sociales, a las nuevas tendencias, a las nuevas características en que se está desarrollando la sociedad. ¿Para qué? Para poder ofrecer a nuestros alumnos unos nuevos métodos de enseñanza que les permitan adecuarse a las nuevas necesidades sociales, económicas y culturales y étnicas que se les da en todas las partes del mundo. Una segunda pregunta que se puede contestar con este documento es: ¿cuál es la finalidad de la educación en el contexto actual de transformación social? Debemos entender que durante el siglo pasado hubo dos guerras mundiales, derivado de muchos problemas étnicos, económicos, políticos. Hubo muchas transformaciones, el fin de la Guerra Fría, el socialismo y el capitalismo, cambios étnicos, conflictos étnicos en Asia, en Europa, en África, en América. Y debemos también entender los momentos políticos en que se vive actualmente. Por ejemplo, la globalización, el comercio electrónico. La globalización va asociada mucho con la educación. Debemos entender que la tecnología ha venido a evolucionar los métodos educativos que se manejan en la actualidad, en la educación a distancia, las redes sociales, los blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Otra tercera pregunta que debemos entender es: ¿cómo debería organizarse el aprendizaje? De acuerdo a todo lo que estamos platicando, ¿cuáles son los nuevos paradigmas que se deben de crear para transformar hacia una regenería en los procesos educativos que se manejan en la actualidad en el mundo? No solamente en México, sino en el mundo en general. Si queremos preparar alumnos que puedan tanto trabajar aquí en México como fuera en el extranjero, debemos actualizarlos, tener el contexto global de lo que está sucediendo económicamente, políticamente, con conflictos laborales, conflictos económicos, étnicos, culturales, la desforestación, el cambio climático, etc. Este documento fue creado gracias a una persona llamada Irina Bokova, que es la directora general de la UNESCO. Ella generó un grupo de expertos de muy alto nivel, la cual la creó con el objeto de repensar la forma en que la educación se debe ir realizando de acuerdo a un mundo que se transforma muy rápido. Ha completado ya su labor, ya que este documento fue creado en el 2015. ¿A qué conclusiones llegó? Las conclusiones se recogerán para replantear la educación hacia un bien común, hacia un bien general, en donde todos podamos entender cuál es el nuevo modelo educativo, hacia dónde va. Este documento fue hecho en el Foro Mundial de Educación en el 2015. El objetivo principal de esta iniciativa era repensar la educación, estimular el debate político en torno al propósito de la educación, de cómo debemos atacar, cómo debemos de hacer los nuevos modelos educativos de acuerdo a la organización de aprendizaje, en un mundo cada vez más complejo, incierto y contradictorio, derivado de tantos conflictos que vivimos. Si bien los avances tecnológicos han venido a revolucionar los procesos educativos que manejamos, como les decía, la educación a distancia, los dispositivos móviles donde podemos tener redes sociales, buscadores, páginas web, apps, blogs, foros, chats, en donde nuestros alumnos en la actualidad
la entrada de esa tecnología y debemos aprovecharla, no desecharla, sino aprovechar para que la educación podemos complementarla con ese tipo de herramientas tecnológicas, llevando la educación a sus casas. Ellos son los expertos ahora en el manejo de ese tipo de dispositivos, aprovechar esos paradigmas, ¿no? Si bien los avances tecnológicos han venido con una mayor interconexión en el mundo en global y abren nuevas expectativas de intercambio, también debemos entender que se ha proliferado la intolerancia, la violencia y la intolerancia cultural y religiosa, ya que se ha perdido identidad en toda la parte, en todo el mundo, entidades étnicas, debido a conflictos económicos y políticos. Estos cambios señalan la aparición de un nuevo contexto mundial, del cual debemos aprovechar para poder organizar los nuevos modelos educativos de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Para eso debemos entender los nuevos paradigmas con los que lo estamos manejando. Esta publicación es una exhortación al diálogo, se inspira en una visión humanitaria de la educación y el desarrollo, basada en el respeto de la vida y en la dignidad humana, la igualdad de los derechos humanos, la justicia, la diversidad cultural, la solidaridad internacional, la responsabilidad compartida en relación con el futuro sostenible con el que vamos a tener. En el texto se propone que consideremos la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales, algo globalizado. Este es el tema que traté yo y que quise exponer. Espero que podamos entender que la educación ha evolucionado y ha mejorado de acuerdo a las necesidades que se tiene de cada uno y cada uno de los momentos políticos que vive el país, principalmente en México, para evolucionar y poder entender las necesidades que tienen nuestros alumnos en las nuevas sociedades. Gracias.